Bueno, pues sin más preámbulos, iniciamos la presentación de las mesas de esta mañana. Hoy por la mañana contamos con dos mesas que para mí son de gran interés. La primera sobre recursos y apoyos disponibles en la comunidad, que iba a ser moderada por Carmen Sarabia, que no nos ha podido acompañar. Por lo tanto, seré yo quien intente sustituirla. Iniciamos estas jornadas con esta mesa porque, aunque parezca irreal, la ciudadanía desconoce qué recursos existen y se pierden en nuestra terminología técnica, que utilizamos habitualmente todos los profesionales. Por ejemplo, no saben la diferencia entre qué es el reconocimiento de la dependencia y el de discapacidad. También es habitual que tengan conceptos equivocados sobre las residencias, los centros de día y los otros recursos disponibles. Serán Clara Diego y María Renero, trabajadora social y psicóloga de Fundación San Cándido, quienes nos van a intentar aclarar cuáles son los recursos y apoyos más importantes. Paso a presentar su currículum profesional. Clara tiene un vasto currículum, con lo cual voy a hacer un pequeño resumen. Es diplomada en trabajo social, ha realizado un máster en gerontología clínica y otro en gerontología social y es doctora en gerontología. Es una profesional que ha pisado y pisa el barro, porque lleva 10 años de trabajo en residencias, tanto en Galicia como en Cantabria. En época de pandemia fue valiente y asumió la responsabilidad de dirigir una. Y desde hace 4 años la tenemos como compañera en nuestro equipo. María es técnico de integración social, psicóloga sanitaria y experta en terapia sistémica. Comenzó su andadura en la Fundación San Cándido participando en el 2006 como TASOC en la primera unidad de atención especializada de San Cándido. Y desde 2017 ha estado desempeñando su actividad profesional como psicóloga en Madrid y en Cantabria. Se reincorporó a nuestro equipo hace 2 años. Así que os dejo que iniciéis vuestras exposiciones. Buenos días a todos. Soy Clara, la trabajadora social de la Fundación San Cándido, como bien ha explicado Gema. Lo primero, quiero daros la bienvenida a estas jornadas, agradeceros que estéis estos 2 días con nosotros. Lo hemos organizado con mucha ilusión y esperemos que os guste y podáis aprender mucho de esto. Para empezar, pues lo que ha comentado Gema, voy a hablar sobre recursos y apoyos disponibles, específicamente primero en San Cándido y luego voy a hablar un poquito de ley de dependencia, ley de reconocimiento de discapacidad, breves conceptos, ¿vale? Porque sí que hay muchas veces que hay confusión, que hay dudas, entonces creo que es importante conceptualizar y que sepamos exactamente lo que es una cosa y lo que es otra. Para empezar, creo que es importante hablar sobre la Fundación San Cándido. Muchos de nosotros conocemos, porque veo caras aquí, familias, veo residentes, pero hay gente externa que no tiene por qué conocernos. La Fundación San Cándido es una organización privada de naturaleza fundacional sin fin ni ánimo de lucro. Fue constituida por doña Emilia Herrera Vindel en su testamento y se inauguró como asilo de San Cándido en el 1928. Son muchos años de andadura. En principio se constituyó como un lugar de recogimiento de inválidos de trabajo y paralíticos. En principio la casa tenía una capacidad para 22 personas y era un centro mixto, pero después de la Guerra Civil se convirtió simplemente, residían mujeres. Doña Emilia Herrera Vindel encargó la gerencia del asilo a las hermanas carmelitas descalzas, que posteriormente fueron carmelitas misioneras.
Aquí doy un breve análisis por los diferentes años, ¿vale? La evolución que ha ido haciendo San Cándido en estos años, la creación de edificios, la creación de recursos, que creo que es muy importante para que veamos la expansión y cómo hemos intentado pues, llegar a todos los recursos y a todas las personas, ¿no? de la comunidad con diferentes perfiles. En el 1977 se puso en funcionamiento un nuevo edificio con capacidad para 131 personas, que lo que llamamos ahora, todos los que estamos aquí que conocemos San Cándido, el edificio 2, que antes era edificio de mujeres. Unos años más tarde entró en servicio, en el 1986, lo que llamamos ahora el edificio 3, que era para 95 residentes. Esto es importante porque se dispuso para hombres y fue el primer centro residencial en Santander que podían ingresar hombres, porque hasta ahí en Santander solo podían ingresar mujeres. Entonces, es un detalle importante. Y luego, a lo largo de los años, hemos ido creando diferentes recursos. En el 2008 hemos creado el centro de día, en el 2015 el centro de educación infantil, en el 2016 los alojamientos supervisados y, por último, el último edificio que se ha inaugurado ha sido en el 2018, que ha sido el edificio, lo que llamamos edificio 1, que son 172 plazas. Hemos ido pasando por diferentes momentos. Como bien he dicho, estos son los recursos con los que San Cándido cuenta, ¿vale? La residencia, el centro de día, los alojamientos supervisados y el centro de educación infantil. Voy a hablar un poquito de cada recurso, voy a dar unas pequeñas pinceladas para que todos podamos conocer un poquito en qué consiste, por qué se creó. La residencia. Para mí lo más significativo de la residencia son las unidades de convivencia. Tenemos 15 unidades de convivencia. Las unidades de convivencia, para que os hagáis una idea, yo siempre lo defino como pequeñas mini residencias. Es decir, cada unidad está formada por un salón, un comedor y las habitaciones. Los residentes que viven allí, para hacer sus rutinas diarias, no tienen por qué salir de ahí. Otra cosa es jardín, cafetería, actividades generales, gimnasio, pero comidas, actividades dentro de la unidad, habitaciones, está todo en el mismo espacio. Intentamos que esas unidades de convivencia sean para personas con capacidades cognitivas similares. ¿Para qué? Pues para que se puedan relacionar entre ellos, para que haya interacción, para que se puedan beneficiar de las actividades que se llevan a cabo. Creemos que ese aspecto es muy importante. Como vemos aquí, aquí se puede ver las diferentes unidades de convivencia por edificios. Lo que hablábamos antes, este es el edificio 1, este es el edificio 3 y el central es el edificio 2. El central es el que os decía que es el primero que se creó, que en principio era para mujeres. Luego este es el edificio 3, que es el que era para hombres. La unidad más grande que tenemos son de 24 personas, que están en el edificio 1. Y las más pequeñitas son de 13, 14 personas que están en el edificio 2. ¿Vale? Creo que es muy importante el tema de las unidades de convivencia porque nos ayuda mucho, y específicamente querría hablar de 2 unidades que tenemos de atención especializada. Son unidades para personas que tienen necesidades específicas, que requieren de mayor atención, de mayor rutinas. Para ello, las rutinas están muy especificadas, hay mayor ratio de personal. Entonces, estas unidades nos ayudan mucho también a nuestro trabajo. Al final, contar con esos cuidados, con los profesionales que ahí están y poder, pues siempre, cuando la situación con un residente, igual en otras unidades, es complicada porque está inquieto, porque lo está pasando mal, con el cambio, la verdad es que normalmente los resultados son muy buenos, y son 2 unidades muy importantes. Hay lo que llamamos el 3.0 y el 3.1. Hay una unidad cerrada y tenemos una unidad abierta, ¿vale? Que son los residentes, deambulan sin ningún problema. Otro recurso importante que me gustaría hablar es el centro de día. Actualmente tenemos 43 plazas ocupadas.
distribuidas también en 3 grupos divididos por capacidad cognitiva. Son grupos homogéneos y de estas plazas, 30 son concertadas. Se distribuye en una planta que hay también un comedor, diferentes salas en relación a los grupos y luego los baños asistidos. Pero además de eso, los usuarios de centro de día pueden utilizar cualquier zona de la residencia como un residente más. Es más, todos nosotros que vivimos aquí, cuando salimos al mediodía a las 12, 11 y media a la cafetería, vemos a un conjunto de señoras que están tomando un café, hablando de sus preocupaciones, de su vida, de sus hijos, de sus nietos. Creo que es muy importante. Creo que el centro de día es un recurso muy importante, no solo por el tema ocupacional, que lo es, sino también por el tema social. Al final, yo recuerdo al principio de todo de una señora que ingresó en el centro de día que comentaba, no quería ingresar y dijo, bueno, lo voy a hacer para que mi hija se calle. Lo voy a hacer un poco para probar y tener una justificación para luego decir que no vengo. Entonces, vino y a los pocos días, 5 o 6 días, dijo, es lo mejor que he hecho. ¿Por qué? Porque tengo un fin en el día. Al final ella se levantaba y era ver pasar la vida. No, bueno, pues igual veía un rato la tele, salía un rato a dar un paseo, pero no tenía una finalidad. En el momento que vino al centro de día, tenía un motivo por el que venir. Un día es una fiesta de sevillanas, otro día otra semana va a ser San Cándido, una excursión a no sé dónde, una actividad intergeneracional que luego hablaremos. Quiero decir, al final es dar motivos, ¿no? Es dar ilusiones. Y al final creo que es un recurso muy importante y que realmente es muy beneficioso. Los alojamientos supervisados. Tenemos 6 alojamientos supervisados que están totalmente equipados y están conectados con la residencia mediante un servicio de teleasistencia, como el servicio que trabaja, o sea, que tenemos en casa del ayuntamiento o de la ley de dependencia, pues lo mismo, pero con la residencia. Entonces, cualquier cosa que les surge a los usuarios de los alojamientos, nos llaman, se conecta con la resi y cualquier profesional acude y ve qué es lo que pasa y ayuda en lo que sea necesario. Es importante saber que este recurso es para personas que son autónomas e independientes. Es un recurso que es muy útil para este tipo de personas con este perfil porque al final garantiza seguridad. Es decir, ellos siguen en la comunidad, al final el apartamento está formado, es como un pisito, está formado por un salón, un comedor, una habitación y un baño. E incluso la parte de arriba tiene también una terraza. Entonces, es muy cómodo para ellos, pero luego les garantiza la tranquilidad de que si surge cualquier cosa nos tienen a nosotros. Es más, muchos de los usuarios de los alojamientos supervisados acuden a residencia para hacer actividades, para estar en cafetería, incluso en ocasiones han acudido para comer, porque pues estaban solos en el apartamento y preferían comer con algún compañero. Y han comido en las unidades de convivencia que hemos considerado más apropiadas para esa persona, y han comido en la unidad. Entonces, sí que creemos que este recurso es muy importante porque siguen integrados en la comunidad, pero al final tienen el apoyo también de la residencia. También quiero decir que hay muchos residentes que viven en la resi, que salen, entran, son autónomos y viven de forma independiente. Quiero decir que salen, incluso que mantienen su piso, que eso se respeta y se acompaña. Al final lo que intentamos siempre es acompañar a las personas y en cada necesidad. Muchas veces los usuarios que entran en los alojamientos supervisados van teniendo después mayores necesidades y hay que hacer un cambio de recurso. Pero al final, ¿qué nos ayuda? Que al tener tantos recursos y tan variados, pues estamos todos interconectados y trabajamos. Oye, mira, creemos que esta persona ahora igual necesita ya otro tipo de cuidados, otro tipo de apoyos, ¿no? Y entonces hablamos con la persona y organizamos siempre con voluntad
por la propia persona en hacer el cambio. Bueno, también comentar que en los alojamientos hay 2 camas. Puede ser utilizado de forma individual por una persona o un matrimonio, amigos, hermanos. Incluso una de esas personas puede ser una persona dependiente. Es decir, hemos tenido casos que de 2 personas, una era la dependiente y otra era una persona autónoma y ayudaba a esa persona dependiente o tenía contratado X servicio para ayudar en lo que necesitaba la persona dependiente. Los peques de San Cándido, el último recurso del que os voy a hablar de San Cándido. Es el centro de educación infantil que comenzó su andadura en el 2015 en la planta baja de la casa fundacional del asilo de San Cándido. Unos años antes, ahí vivían las religiosas, dejaron la función, la gerencia, por tema de que ya no había suficientes, de la edad avanzada de muchas de ellas, y entonces se aprovechó ese edificio, que es justo al comienzo, cuando habéis entrado a mano izquierda, se aprovechó ese edificio para los apartamentos, la parte de arriba y la parte de abajo, formar los Peques de San Cándido. Los motivos por los que se crearon los Peques de San Cándido realmente fueron 2 motivos principales los que llevaron a la dirección a crear. Uno era para intentar que la mayor parte de trabajadores que estamos aquí somos mujeres, entonces compatibilizar la vida laboral y personal de todas las trabajadoras que estamos aquí, que hay veces que todos sabemos que es muy complicado. Y dirección quiso pues facilitar un poco esas posibilidades. Y la segunda fue realizar actividades intergeneracionales. Mañana mi compañera Kemi hablará con más detalle de todo esto, pero creo que es muy importante, porque al final los niños dan luz, dan ganas. Yo a veces lo cuento, ¿no? Hay veces que estás con algún residente que está con un discurso, bueno, pues negativo, me duele, me encuentro mal, y de repente vienen los niños a hacer actividades, pasan por al lado y todo desaparece. Y todo está bien. Y les ves otra vez ese brillo de ilusión, esa sonrisa, vuelven a recuperar un poco pues, la esperanza cuando ven a los niños. Incluso personas con deterioro cognitivo, con incluso algunas conductas, que de repente aparecen los niños y la atención se centra en ellos y ya no hay más. Pues creo que es un factor muy importante y que aquí se tiene muy en cuenta y se trabaja, y creo que es una de las esencias de San Cándido. Ayer me comentaba mi compañera Nuria, la palabra de conectar edades. Creo que nos tenemos que quedar con eso, ¿no? Es muy bonito. Y ahora os quiero hacer un breve resumen de los recursos en comunidad. Es decir, quiero hablar de los 2 trámites más importantes para personas mayores. Voy a dar unas pinceladas porque es lo que decía antes Gema, hay muchas dudas. Hay veces que vienen familias y me dicen, no, mi madre tiene el 33% de dependencia. No, eso es discapacidad. ¿Qué recurso, o sea, a qué tenemos acceso con discapacidad? Bueno, pues voy a intentar dar unas pequeñas pinceladas para aclarar un poquito conceptos, ¿vale? Creo que es muy importante definir la diferencia entre dependencia y discapacidad. Al final, la dependencia es una falta de autonomía para, sobre todo, actividades básicas de la vida diaria, que es lo que valora también el baremo, que luego hablaremos. Y la discapacidad son límites de las personas. Hay una persona que puede tener un problema auditivo o puede tener un problema de salud, una enfermedad de Crohn, por ejemplo, y tener un reconocimiento de discapacidad por ello, porque le limita ciertas actividades, pero en cambio ser autónomo en su vida diaria. Se ducha, se asea, se viste solo. Entonces, creo que es importante que veamos la diferencia entre un recurso y el otro. La discapacidad, ¿dónde se solicita la discapacidad? En el EVO, en el Centro de Evaluación, Valoración y Orientación de la Plaza de Cañadío. ¿Quién se beneficia de esta ley? Tienes que tener reconocido un grado 33 o más %. Y los beneficios, ¿qué beneficios tienes? Sobre todo beneficios fiscales. O sea, sobre todo no, beneficios fiscales. Sí que es verdad que hay veces que nos liamos, que los recursos, las prestaciones nos las va a dar la ley de dependencia.
lo que nos va a dar la discapacidad son a la hora de hacer la declaración de la renta, beneficios fiscales, y te lo garantizan a partir de un 33% de discapacidad. El reconocimiento de la situación de dependencia, ¿dónde? Pues yo creo que todos hemos oído el ICAS, el Instituto Cántabro de Servicios Sociales, todos hemos escuchado lo que es, está en General Ávila, lo sabemos. Los plazos, bueno, pues es un tema un poco controvertido, pero en principio el plazo máximo que está puesto en ley entre la solicitud y el reconocimiento son 6 meses. Pero bueno, sabemos que hay veces pues, que no se puede cumplir. Y cómo los profesionales de los equipos de atención primaria, que creo que es importante, porque hay veces que las familias se creen que las valoraciones las hacemos nosotros, los profesionales del centro, y te dicen, cuando hagas la valoración, no, nosotros podemos acompañar, pero al final la valoración va a ser de ellos. Y siempre se desplazan al domicilio. Si están en el centro de día, irán al domicilio de la persona. Si están en residencia, vendrán aquí o los apartamentos, ¿vale? Siempre se desplazan al domicilio de las personas. ¿Y qué da lugar este reconocimiento de dependencia? 3 grados. El grado 1, que es dependencia moderada, grado 2, dependencia severa, y grado 3, gran dependiente. Pero creo que es muy importante que pongamos en el foco en que son actividades básicas de la vida diaria, porque hay veces que me dicen las familias, no, es que mi madre no cocina, entonces no le han dado dependencia, ya, pero es que la dependencia no valora eso, la ley de dependencia no instaura eso, que sería ideal, de acuerdo, pero no es lo que valora. Entonces creo que es importante que también lo tengamos en cuenta. Y dependiendo del reconocimiento del grado, vamos a tener acceso a unos recursos o no tenerlos. Luego lo hablaremos más. ¿Y qué prestaciones contempla la ley? Los servicios y las prestaciones económicas. Siempre el servicio va a ser con carácter prioritario en relación a ofrecer, ¿vale? Siempre nos van a ofrecer primero el servicio y luego, si el servicio no coincide con lo que nosotros necesitamos, nos ofrecerán las prestaciones económicas. Luego os voy a poner un ejemplo práctico para que lo veáis un poquito más claro. ¿Y cómo participan las personas en ese coste, ¿no?, de servicio y prestaciones? Pues obviamente dependiendo de la financiación, o sea, dependiendo del tipo y el coste del servicio y también dependiendo de la situación económica de la persona. No solo el dinero que hay en el banco, el saldo medio anual que piden en el ICAS, el certificado bancario, sino también del patrimonio, las propiedades que tenemos. Eso también computa. Y a partir de ahí te establecen el copago, digamos, cuánto tienes que pagar o luego cuando hablaremos de la prestación económica, lo mismo. A partir de ahí te dan una prestación específica. Los servicios a los que tenemos acceso con la ley de dependencia, el servicio de prevención de situaciones de dependencia y de promoción de autonomía personal, teleasistencia, que todos conocemos, ayuda a domicilio, centro de día o centro de noche, que es mucho menos frecuente, y el servicio de atención residencial. Y esto, que es una pregunta muy importante que nos hacemos continuamente y que al final muchas familias me preguntan continuamente por esto, ¿no? No todas las personas pueden acceder a una plaza concertada en residencia. ¿Por qué? Porque tienes que tener un grado 2 como mínimo, un grado 3, para poder acceder a este recurso. Con un grado 1 puedes acceder al centro de día, a ayuda a domicilio, a otros recursos, pero a residencia en plaza concertada no se puede acceder. Y como bien nos ha dicho la consejera anteriormente, desde septiembre-octubre tenemos la ventaja, los cántabros mayores o los cántabros dependientes, de poder elegir dónde queremos vivir. Creo que es algo muy importante, creo que al final estamos trabajando todos en poner a la persona en el medio de los cuidados y no tenía ningún sentido trabajar para ello sin que ellos pudieran elegir dónde querían vivir. Entonces creo que es muy importante que ahora tienen esa capacidad y eligen el centro residencial. Quiero que sepáis un poco cuál es el procedimiento, ¿vale? Entonces, empezamos. Solicitud de reconocimiento de dependencia. Viene un técnico de valoración, emite un reconocimiento de dependencia, te llega el documento y luego, si tienes un grado 2 o un grado 3, puedes pedir residencia. Tú puedes elegir la residencia que tú quieras teniendo en cuenta que hay ciertas residencias que tienen más lista de espera que otras. Entonces también hay que tener en cuenta la situación económica de cada uno, si tú puedes pagar una plaza privada X tiempo
y la situación también, si la persona está en casa, si puedes mantener esa situación todo el tiempo que luego la persona va a necesitar, ¿vale? Por ejemplo, San Cándido es una de las residencias de Cantabria que más lista de espera tiene. Entonces, bueno, pues yo siempre se lo comento a las familias para que cuenten con ello. ¿Qué pasa? Que en el momento que tú solicitas una plaza concertada en residencia y tramitan ese expediente, a ti te van a llamar y te van desde el ICAS y te van a dar la opción de elegir qué residencia, o sea, de forma inmediata poder ingresar en una residencia. Oye, tenemos plaza en... Si te urge, pues puedes aceptar. Y si ya, pues muchas veces las familias de aquí, no, porque está en San Cándido, no quiero moverle, está muy bien y prefiero que se quede. Entonces, desde hace no mucho, tampoco 1 año y medio o 2 años, tienes derecho a una prestación económica vinculada al servicio, que va a depender, como he dicho antes, de la situación económica de cada persona. Entonces, todos los meses vas a tener un ingreso mensual que va, la mínima son 150 euros, la máxima sobre 700 más o menos, un poco más de 700. Entonces, a partir de ahí puedes contar con eso, hasta que haya la plaza concertada y te llamen de que está la plaza. Y luego, para acabar, las prestaciones económicas, bueno, pues un poquito ya hemos hablado de la prestación económica vinculada al servicio, luego está la prestación para el cuidado del entorno familiar y apoyo a cuidadores no profesionales, que esta prestación ha tenido un cambio hace unos meses, que antes era exigible, que fueran familiares y ahora ha cambiado y lo pueden pedir también, aunque no sean familiares, vecinos, bueno, si puedes justificar esa relación. Y luego la prestación de asistencia personal. Estas son las principales prestaciones con las que contamos. Y bueno, esto es un poco todo de mi presentación. Eso, he dado pequeñas pinceladas de algunas cosas, pero creo que era importante pues matizar conceptos y que conozcáis todos un poquito más la Fundación San Cándido. Ahora va a venir mi compañera María, psicóloga, una de las psicólogas del centro, y ahora nos explicará ella.